Este es mi plan de 4 fases para encontrar mi propósito en 2025. Suena tu alarma, pospones 2 o 3 veces, te despiertas, coges tu móvil y miras Instagram. Otro día más. Todo te recuerda lo vacía que está tu vida, pero ni siquiera sabes qué harías distinto, ni qué camino quieres seguir. Emprender, estudiar o seguir el camino convencional y pasar 50 años de tu vida dedicándote a un trabajo que no te llena. Sabes que se te acaba el tiempo antes de convertirte en uno más de los que han tirado la toalla. Pero tú, ¿qué haces al respecto? Todo lo posible para dejar de sentir ese dolor, para dejar de pensar y para que el día acabe lo antes posible y volver a empezar otra vez más. Bienvenidos al ciclo infinito de la ausencia de propósito. Ruido, confusión, parálisis, pánico y desmotivación, y vuelta a empezar. Cientos o incluso miles de impactos de información llegan a tu cerebro cada día a través de una pantalla, y es prácticamente imposible distinguir lo importante entre tanto ruido. La confusión aumenta y el miedo a tomar acción y elegir el camino incorrecto también, y mientras tanto vas entrando en pánico porque se te acaba el tiempo para cambiar tu vida. Al final te quedas sin energía, agotado por esta espiral de caos y de ruido, y eso te acaba llevando a la desmotivación, al ver que los demás parecen tener claro su camino, incluso cosechan éxitos, mientras tú sigues aquí sin avanzar. ¿Te suena, verdad? Lo cierto es que yo también he estado atrapado en este círculo vicioso de emociones en los últimos años, y especialmente en los últimos meses. Y el motivo principal de este sufrimiento es que no has entendido las reglas del juego, no conoces el funcionamiento del propósito. Das por hecho que hay un único camino correcto para ti y que tú lo desconoces, por lo tanto la presión aumenta a la hora de tomar una decisión sobre qué hacer con tu vida. Además, la vida que quieres no es compatible con todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida, expectativas, creencias, limitaciones o incluso tu concepto del camino correcto, y que has ido adquiriendo ya sea a través de tus padres, del sistema educativo o teniendo por referentes a personas cuyas vidas no te gustaría tener. Esta incoherencia entre lo que quieres y lo que crees que es correcto genera muchísimo miedo. Por otro lado, tu confusión se debe al exceso de información que genera falta de claridad. Cuando te sientes vacío, cualquier voz puede hacerse eco dentro de ti, especialmente si regalas tu atención a cualquiera y dejas que entre el ruido en lugar de filtrarlo. Y como muchos otros, atribuyes tu infelicidad al estado actual de tu vida, pero realmente su causa está en la falta de perspectivas de cambiar tu situación y no tanto en la situación en sí misma. Y por eso estás aquí viendo este vídeo, pero lo más importante que quiero que tengas en cuenta es que sentirse perdido es la fase inicial en tu camino a encontrar tu propósito. La fase 0, pero también la más peligrosa, porque la mayoría de personas abandonan este punto su búsqueda y se deja llevar por el hedonismo y por las distracciones con tal de olvidar que no están satisfechos con sus vidas. Y por eso te voy a contar mi plan de 4 fases para salir del ciclo infinito de la ausencia de propósito y encontrar tu camino de una vez por todas. Con 11 años me mudé a la otra punta de España, y lo cierto es que no me resultó fácil encajar. Tenía inquietudes distintas al resto de niños y no tenía ningún círculo de amigos asentado, y la única forma en que me sentía valorado o validado era por medio de mis buenas notas. Ahí empezó una nueva motivación. Quería ser el mejor en mis estudios, y a eso me dediqué desde los 11 hasta los 23 años. Mientras tanto, siendo el mejor alumno de mi clase, conforme pasaban los años, me iba planteando que quería ser de mayor. Al principio quería ser policía, como mi padre. Unos años más tarde, con 15 o 16, quise ser ingeniero porque había oído hablar de la robótica y me pareció interesante. Sin embargo, al estudiar tecnología, me di cuenta de que jamás me iba a gustar. Y finalmente llegó el día con unos 16 o 17 años en que un profesor me habló de la física cuántica, y eso despertó mi curiosidad. Empecé a tirar del hilo y ahí fue cuando lo supe. Había encontrado mi propósito. Y así es como los últimos 10 años de mi vida los he dedicado a la física. Primero estudié durante 4 años física en la universidad. Al ser uno de los mejores alumnos en mi promoción, pude cumplir mi sueño de estudiar en la Universidad de Oxford un máster de física teórica. Y al acabarlo, decidí empezar un doctorado en física teórica en Madrid. Pero lo curioso de todo esto es que en los últimos 4 años, en esa fase de doctorado, mi conexión con ese propósito se fue atenuando hasta desaparecer por completo. Es como si de alguna forma, tras haber cumplido mi meta, mi sueño de estudiar en Oxford, mi propósito empezó a morir. Y esto me ha llevado a cambiar mi rumbo tras 15 años. Primero quería ser el mejor estudiante, luego ser de los mejores estudiantes de física, luego estudiar en Oxford y finalmente sacarme un doctorado. Y como comprenderás, esto me metió de lleno en el ciclo infinito de la ausencia de propósito del que te he hablado antes. Y aunque no sea evidente a plena vista, en la historia que te acabo de contar se cumple un patrón bastante concreto.
Casi siempre oigo hablar del propósito como si fuera una meta o una misión para la que hemos nacido y que una vez la descubres, consagras tu vida a ello. Pero ahí es precisamente donde está el mayor error. El propósito no es una meta, no es algo estático que esté esperando a ser cumplido. El propósito es un proceso, es algo dinámico y de hecho los objetivos que erróneamente denominamos como propósito pueden ir evolucionando, cambiando o incluso muriendo a lo largo de los años. Y lo cierto es que el propósito sigue un patrón de espiral ascendente. Perplejidad, curiosidad, progreso y maestría. La fase 0 es la de la perplejidad, la de sentirse perdido. Esta fase precisamente se corresponde con el ciclo infinito de la ausencia de propósito. Muchos abandonan en este punto porque se mezclan la incertidumbre con la falta de progreso. Algunos empiezan en esta fase de sentirse perdidos desde niños y prácticamente durante toda su juventud, mientras otros caen en esta fase después de una infancia exitosa dedicada a su pasión. En ambos casos, el sufrimiento es profundo. Y la forma de salir de esta fase y de abandonar de una vez el ciclo infinito de la ausencia de propósito es eliminando distracciones, creando momentos de silencio, de introspección y de aburrimiento, porque esta es la forma de eliminar el ruido en tu cabeza y de empezar a ver qué cosas en tu vida te llaman la atención. Es la forma de identificar problemas en tu vida, situaciones a resolver, y es como se planta la semilla del propósito. Sí, porque el propósito va de la mano de resolver problemas. En la fase 1, la de la curiosidad, es donde empiezas a tirar del hilo de uno de esos problemas que has identificado en tu vida, y con uno es más que suficiente por ahora, no hace falta complicarse. Pero si verdaderamente no tienes ni idea de por dónde empezar, plantéate lo siguiente: construir tu físico, mejorar tu alimentación, prosperar económicamente, fortalecer tu mentalidad o aprender una habilidad. Y de hecho no es casualidad que muchas personas empiezan su camino de crecimiento personal a lo largo de sus vidas cambiando su físico. La idea es que al elegir un problema a resolver es como empiezas a mover los engranajes del propósito. Y poco a poco, a medida que actúas, el camino se irá dibujando ante ti. No esperes verlo desde el principio con claridad. Puedes verlo como si fuera un puzzle. Primero unes piezas consecutivas, con un patrón sencillo y que casi saltan a la vista por sí mismas. Y a medida que avanzas, vas uniendo esos bloques de piezas consecutivas entre sí y empiezas a percibir la imagen completa que encierra el puzzle. Y lo más importante en esta fase es que vas a investigar, vas a leer, vas a consumir contenido que te ayude a entender tu problema y las posibles soluciones que hay para él. Vas a experimentar con esos conocimientos, vas a cometer errores, vas a aprender, vas a tomar nota, observar, ver qué funciona, qué no y cuáles pueden ser los motivos detrás de eso, hasta que entras en la siguiente fase, la fase de progreso. En la fase de progreso, tu entendimiento de tu problema y de su solución es mucho más amplio que antes. Has hecho progresos significativos y ante ti se abren dos opciones. En la primera opción, has progresado lo suficiente, pero ya no te interesa seguir profundizando en este tema, por lo que volverías a la fase 0 e identificar otro problema que resolver en tu vida. La segunda opción es que tu motivación haya evolucionado y ahora sea algo más profundo lo que te empuje a seguir avanzando por este camino. Ahora tu sensación de propósito es mayor que antes y esto nos lleva a la siguiente fase. En la fase de maestría se van a ir alternando etapas de gran intensidad en las que cosecharás grandes resultados con etapas de mantenimiento donde vas a ir creando sistemas para mantener ese progreso y al mismo tiempo permitir a tu cuerpo y a tu mente recuperarse de ese esfuerzo. Y de hecho, si no tienes esto en cuenta, corres el peligro de quemarte. En la fase de maestría es donde más lejos vas a llegar. Puede que tu propósito vaya evolucionando de forma progresiva a lo largo de esta fase o incluso puede que lo exprimas hasta agotarlo llegando a lo que se conoce como muerte del propósito, que es hasta cierto punto lo que me ha pasado a mí. Y en tal caso te llevaría de nuevo a sentirte perdido. Algunos problemas serán sencillos y los dejarás rápidamente atrás. Otros te llevarán a perseguir una misma meta toda la vida, mientras que otros irán desarrollando a lo largo de años, como pudo ser en mi caso, hasta que un día deja de tener sentido y te lleva a una profunda crisis. Por suerte ahora eres consciente de que el propósito sigue un patrón cíclico, que es un proceso, que es dinámico y que se inicia en el momento en el que empiezas a actuar y a resolver problemas en tu vida. Primero empiezas por problemas evidentes y sencillos de resolver, luego progresas hacia problemas más grandes e incluso menos superficiales. Puede que de alguno de esos problemas no fueses ni consciente al principio de tu camino, como puede ser el caso de un chico acomplejado con su físico que decide ponerse a entrenar. A los años cumple su objetivo y se convierte en entrenador personal y al cabo de 5 o 6 años su empresa se convierte en todo un éxito. Y en ese proceso nace en él una nueva pasión por los negocios que lo lleva por un camino totalmente distinto a lo que él imaginaba en un principio. Lo pillas, ¿no? Progresas, te equivocas, aprendes y creces, especialmente si vives prestando atención a lo que ocurre en tu vida. En el proceso vas a evolucionar, desarrollarás nuevas inquietudes, te surgirán nuevos problemas vitales y así es como irás paulatinamente dirigiendo el rumbo de tu vida, construyendo la vida que quieres por medio de los problemas que eliges resolver, construyendo tu vida a medida que te construyes a ti mismo. Nos vemos en el próximo vídeo.